Вже ніколи не буде страшно. La guerra ucraniana deconstruye las grietas entre el ejército ruso y la administración del Kremlin. Esta guerra en el territorio de Europa del Este está enterrando a los principales funcionarios de Vladimir Putin en las páginas polvorientas de la historia. Desde el comienzo de la guerra, el líder ruso Vladimir Putin ha despedido a sus generales clave de sus puestos sin pestañear. Esta tendencia, que comenzó con la destitución de 8 generales en marzo pasado debido a una inteligencia deficiente y una estrategia equivocada, continúa en 2023. Personas de alto rango como Dmitry Bulgakov, el general Muradov, el general Mikhail Mizintsev se encuentran entre los comandantes que Vladimir Putin ha denunciado en los últimos días. Conozcamos más sobre los comandantes que Putin ha despedido en los últimos días. El ejército ruso ha reemplazado a su general de más alto rango a cargo de la logística antes de una contraofensiva esperada por Kiev. La destitución del coronel general Mikhail Mizintsev se produce después de que la ofensiva de Rusia en el este de Ucrania fracasara debido a los continuos problemas con el suministro de municiones. Mizintsev ha sido llamado el carnicero de Mariupol por las autoridades ucranianas. Este nombramiento fue aprobado por el gobierno del Reino Unido debido al papel del general en el ataque. Los analistas occidentales cuestionaron si era responsable de la destrucción de la ciudad, incluidos los ataques a un hospital de maternidad, ya que era el jefe del Centro de Gestión de la Defensa Nacional en Moscú en ese momento. El Ministerio de Defensa ruso no hizo comentarios. Sin embargo, influyentes blogueros militares rusos han criticado su despido. ¿Y quién es el coronel Mikhail Mizintsev? El coronel Mizintsev, de 60 años, fue ascendido a viceministro de Defensa en septiembre y puesto a cargo de la logística. Mizintsev reemplazó al general Dmitry Bulgakov, quien fue despedido debido a fallas en la línea de suministro durante la primera invasión de Ucrania. Con su cabello blanco y ojos azul pálido como el hielo, el coronel Mizintsev es uno de los pocos generales del ejército ruso con algún perfil en Occidente. Supuestamente, Mizintsev supervisó el implacable bombardeo ruso de Alepo durante la guerra civil siria. El Centro de Gestión de la Defensa Nacional, que el coronel Mizintsev dirige hasta septiembre de 2022, coordina la respuesta de los militares rusos a los eventos. El Centro de Gestión de la Defensa Nacional alberga una supercomputadora diseñada para predecir el resultado de los conflictos y el desarrollo de los ejércitos rivales. Los soldados rusos que luchan alrededor de Bakhmut, en la región ucraniana de Donbass, se han quejado de que su suministro de proyectiles de artillería se está agotando. Los soldados que fueron movilizados al ejército ruso expresaron que su equipo estaba por debajo del estándar. Mizintsev recibió la factura por el motín de incompetencia logística de los soldados. Vladimir Putin despidió a Mizintsev. Hasta el momento, no se ha dado ninguna justificación oficial para el despido del coronel Mizintsev. Sin embargo, algunos analistas sugieren que la insatisfacción del general con su trabajo es la razón para irse. Se sabe que el Ministerio de Defensa ruso es uno de los departamentos clave responsables de garantizar la defensa nacional y la seguridad del país. La salida de Mikhail Mizintsev de su cargo puede afectar el trabajo del ministerio en su conjunto y la implementación de las órdenes de defensa del Estado. Los posibles cambios pueden dañar los procesos logísticos y la coordinación de la interacción entre las unidades del Ministerio de Defensa. Según varios expertos militares rusos, la renuncia actual puede no ser la única. Por otro lado, el caos ha estado ocurriendo durante mucho tiempo dentro del ejército ruso. La razón de este caos es una serie de derrotas humillantes en el frente. Vladimir Putin está acostumbrado a reducir la factura de estas derrotas a los comandantes superiores. Desde el primer día de la guerra, el líder ruso nunca ha admitido que hizo movimientos estratégicos equivocados. Vladimir Putin culpó de sus propios errores a los generales. La situación de los altos comandantes rusos podría resumirse como un chivo expiatorio. Uno de estos chivos expiatorios es el almirante Sergei Avakiants. El comandante de la Flota del Pacífico de Rusia fue destituido de su cargo una semana después de la inspección sorpresa.
El cambio se anunció una semana después de que se ordenara a la flota del Pacífico realizar ejercicios de combate sorpresa para repeler un desembarco enemigo teórico. Un alto comandante de la Marina ha negado haber enviado a más de sus hombres a la guerra en Ucrania. Después de eso, el almirante supuestamente fue despedido por Vladimir Putin. El almirante Sergei Avakiants, de 66 años, era el comandante de la flota del Pacífico de Rusia antes de ser despedido abruptamente de su cargo la semana pasada. La flota del Pacífico de Rusia, que tiene su base en el puerto de Vladivostok, no comentó sobre el cambio de misión. Avakiants fue nombrado comandante de la flota del Pacífico de Rusia en mayo de 2012. El 13 de diciembre de 2014, se le otorgó el rango de almirante militar. Los Avakiants estaban equipados con medallas por su servicio en el ejército ruso. Cuando Avakiants recibió sus órdenes de marcha del Kremlin, estaba participando en juegos de guerra con bombarderos nucleares. Pero una fuente del Ministerio de Defensa ruso insistió en que el almirante había decidido retirarse después de una larga y distinguida carrera. La fuente trató de minimizar la importancia del despido del almirante. El enviado de Putin, Yuri Trutnev, dijo que el almirante Sergei Avakiants, de 65 años, había sido nombrado jefe de un grupo responsable del entrenamiento deportivo militar y la educación patriótica. En resumen, el caos en el ejército ruso está tratando de resolverse despidiendo a altos funcionarios. Estas fracturas dentro del ejército están desgastando mucho a Vladimir Putin. Si bien Putin ni siquiera puede encontrar soluciones a los problemas dentro del ejército, se queda solo con problemas mayores. ¿Las explosiones sobre el Kremlin están preparando el final del líder ruso? Las explosiones tuvieron lugar en la cúpula de Senatsky Dvorets en el Kremlin. Imágenes de vídeo publicadas en plataformas de redes sociales mostraron que dos explosiones ocurrieron con 15 minutos de diferencia sobre el Kremlin en las primeras horas de diciembre. El vídeo muestra un dron que se acerca a la cúpula y luego explota en una bola de fuego que ilumina el cielo. Aparentemente, este dron no golpeó la cúpula en sí. Sin embargo, explotó muy cerca de la cúpula, lo que provocó la caída de escombros en llamas. Las fotos de otro vídeo muestran dos ataques con drones, uno a las 2:27 y el otro a las 2:43. Según el canal Yakimanka Telegram, los residentes de Moscú declararon que el sonido de la explosión se podía escuchar desde el lado opuesto del río Moskva. Al mismo tiempo, estas explosiones encendieron la mecha del duelo de despenalización entre Rusia y Ucrania. Rusia ha afirmado que el gobierno ucraniano llevó a cabo un ataque con aviones no tripulados. El Kremlin lo describió como un intento deliberado de ataque a la residencia del presidente Vladimir Putin, que fue frustrado por los sistemas de guerra electrónica rusos. Rusia no ha publicado ninguna evidencia de que Ucrania estuviera detrás de las explosiones. Ucrania afirmó que Rusia había fabricado el incidente para desviar la atención de la inminente contraofensiva de Ucrania. El gobierno de Kiev ha negado cualquier interferencia. Un ataque al corazón de Moscú representa un movimiento audaz de Kiev que tiene el potencial de crear serias repercusiones. Según dos funcionarios estadounidenses informados sobre la situación, las agencias de inteligencia de Estados Unidos todavía estaban tratando de determinar qué sucedió. Funcionarios estadounidenses habían expresado su preocupación en el pasado por las incursiones de Ucrania en territorio ruso. A los funcionarios les preocupaba que estos ataques pudieran provocar a Moscú sin tener un impacto directo en el campo de batalla. También estaba claro que, independientemente de la fuente de las explosiones, el Kremlin había tomado la decisión deliberada de publicitar el incidente. Unas 12 horas después de las explosiones, el servicio de prensa de Putin emitió una rara declaración de 5 párrafos. La declaración afirmaba que el régimen de Kiev pretendía la vida del presidente mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados. El portavoz de Putin dijo que el presidente no estaba en el Kremlin cuando ocurrieron las explosiones alrededor de las 2:30 hora de Moscú. Si las explosiones fueran de hecho un ataque con drones, perforar las defensas aéreas en el centro de Moscú representaría el último y vergonzoso fracaso del ejército ruso. En cualquier caso, el incidente podría ser un pretexto para que Putin lance nuevos ataques contra Ucrania,
como sucedió después del feroz ataque contra el puente ruso de Crimea en octubre pasado. Ucrania ha mantenido una política de ambigüedad en gran medida deliberada sobre si desempeñó un papel en los ataques dentro de Rusia.